Perfecto. Bueno, muy buenos días, tardes, noches, depende de cuándo lo estén mirando esto. Un gusto para mí en nombre de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia, como su presidente actual. Mi nombre es Juan Eduardo Cros, para los que no me conocen. Un gusto estar en este ciclo que hemos denominado Conversando con SLADE, con la Sociedad Latinoamericana de Estrategia, y vamos a reunir aquí en este ciclo a distintos líderes de pensamiento de distintas áreas, de distintos países de la región, para que nos den su punto de vista de las preocupaciones que tienen, los retos que ven, y que nos cuenten, por supuesto, qué soluciones están pensando cada uno de su perspectiva y de su especialización. Hoy nos toca, además, un amigo personal, una persona que aprecio mucho, que lo admiro mucho en Colombia, un gran emprendedor, Juan Ignacio Vélez, que nos va a contar ahora quién es y qué hace. Pero realmente te agradezco mucho, Nacho, estos minutos, porque parte de lo que queremos hacer es traer esto, ¿no? Líderes nuevos, gente, haciendo cosas que tal vez para el común de los que ya tenemos 50 para arriba no conocíamos mucho o lo vemos como lejano, esos conceptos, y creo que el mundo empresarial necesita esta renovación, como decíamos hace unos minutos ante la grabación, respetando y valorando el talento senior, los que ya tienen canas o pocos pelos como yo, pero sí incorporando estos nuevos elementos que son claves para el management moderno y eficiente, ¿no? Y con buenos resultados y con mucha responsabilidad social. Así que, Nacho, muchas gracias por estar, y antes que nada te quería preguntar que nos cuentes ahí en 2 o 3 minutitos quién es Juan Ignacio Vélez y cómo querés que te conozcamos. Bueno, gracias Juan. Y gracias por tus palabras. Es igual para mí de aquí para allá. Bueno, Juan, nada, yo soy colombiano, bogotano, rolo como le dicen acá en Colombia. Vengo de un recorrido profesional como diseñador industrial. Fue mi primera, digamos que fue mi profesión de cuna, y esa fue la que empecé a ejercer, pero con el tiempo empecé a involucrarme mucho más en temas de consultoría, de estrategia, de negocio, y sobre todo mucho en temas digitales, ¿no? Construcción de negocios digitales, operación de startups, operación de spin-offs corporativas. Y ya recientemente, hace ya casi 2 años, no, ya 2 años, me desvinculé del mundo laboral para empezar lo propio. Y fue donde aterricé con mi socio Sergio Zuluaga, que me gustaría que en algún momento lo conocieras, porque él es una eminencia en su propio ser. Ya ha trabajado mucho con gobierno público, con gobierno privado, es una persona, digamos, que tiene mucha experiencia también en el medio de aceleración, inversión, y nos juntamos para hablar de un tema que no muchas empresas están hablando, aunque están tratando de ejecutar, que es el tema de sostenibilidad. Y ahí estamos, ahí estamos. Tengo 35 años, todavía un mundo por delante a nivel laboral y profesional, pero creo que ya con suficiente experiencia para poder dar este paso grande que estamos dando con mi socio para trabajar con estas empresas. Perfecto, interesante. Entonces, si querés, para ir desgranando esto de la sostenibilidad, pero específicamente lo que yo te he escuchado muchas veces y lo que te leo a veces en redes, ¿qué es esto del liderazgo de triple impacto que de alguna forma ustedes están promoviendo y queriendo trabajar con líderes en las organizaciones? ¿Qué se entiende como esto del triple impacto? Dale, pues primero que todo, me gustaría como darle una definición al liderazgo, porque siento que siempre tiene como diferentes contextos la palabra, dependiendo de la persona que lo recibe. Ujú. Pero para mí, liderazgo es una persona que está en la capacidad de tener dos grandes cosas en su vida, ¿no? La primera, de poder controlar las cosas que están en su poder de controlar, su propio bienestar emocional, su propio bienestar físico, su propio bienestar mental, y poder ayudar a otras personas, que esa es la segunda, ayudar a otras personas a poder controlar eso que todavía no pueden controlar, o ayudarlos a mejorar esas cosas que aún no han podido controlar del todo. Y eso tiene que ver también mucho con el entorno profesional. Entonces yo, como persona, primero controlo mi entorno profesional, mi entorno personal, emocional y físico, y cuando aprendo a hacerlo, le enseño a otros a hacerlo, ¿no? Entonces, eso para mí es liderazgo desde esa vista. Ahora, cuando tú le pones el apellido de triple impacto, le estás poniendo en el entorno profesional y de valores tres aspectos importantes. El primero, que es
cómo ayudas a la sociedad desde ese aspecto. Entonces, pues ahí entran cosas como tu gran pasión por el tema de Silver Economy, o temas como la desigualdad o la inequidad de género o la desigualdad financiera en Latinoamérica, o bueno, X, y Z, un montón de problemáticas que hay hoy en día alrededor de eso. La segunda, que es el entorno ambiental, que es cómo haces para que todo lo que produzcas, hagas en tu servicio y producto diario, no genere daños colaterales a nivel natural, ¿sí? Entonces, si haces papas fritas y usas mucha grasa en tu gestión productiva, ¿cómo haces para que esa grasa no termine en el agua, contamine el agua y pues después esa agua no se pueda recircular, ¿no? Conceptos básicos de eficiencia que también tienen que ver mucho con la tercera parte, que es la parte financiera. ¿Cómo hago para que la economía siga prosperando, incluso cuando estoy pensando en las dos anteriores? Entonces, en ese liderazgo de triple impacto se unen muchas vertientes y muchos vectores que hacen que se complejice un poco más esa labor de liderazgo y que realmente las personas que hoy en día lideren estas nuevas economías y este nuevo crecimiento empresarial tengan que tener todos esos elementos en cuenta, tanto desde el riesgo como desde el beneficio, para entender y poder ayudar a la sociedad a prosperar. Perfecto, perfecto. Y en ese sentido, TwinHub, que yo veo que es tu plataforma, al menos visualmente, que es la que institucionaliza todo esto, ¿qué hace? ¿Qué hacen concretamente hoy ustedes a través de TwinHub? Dale, eso que te acabo de contar, entonces la parte profesional, si la extraemos de ese liderazgo de triple impacto, solamente la parte profesional la traemos acá y podríamos llamarlo el profesionalismo de triple impacto. Y vas al mundo, sobre todo latino, o a la región latinoamericana, y empiezas a ver, bueno, qué está pasando con la gente, si tienen las capacidades humanas y técnicas para afrontar este tema. Y cuando empezamos a hacer ese estudio y ese análisis, nos dimos cuenta que en Latinoamérica, sobre todo en las empresas más grandes, solamente 1 de cada 2.000 empleados en esas empresas tienen esas capacidades humanas o técnicas para poder hacer frente desde la innovación, desde la tecnología, desde los procesos, para poder hacer más eficientes las empresas en ese contexto, ¿no? Y ahí es cuando nosotros... Disculpame, Juan, repetime el porcentaje porque si lo entendí bien es tremendamente Es bajo. tremendamente bajo. O sea, si te doy el porcentaje, es el 0.03%. Si te lo digo en una cifra un poco más fácil de entender, 1 de cada 2.000 empleados. Entonces, si por ejemplo, una empresa como LATAM Airlines tiene, no sé, 20.000 empleados, si es 1 de cada 2.000, pues ya sabes que 10 nomás tienen esa capacidad, ¿no? Entonces, eso al final, pues nos generó un shock lo suficientemente fuerte como para generarnos una pasión intrínseca en decir, ok, es algo por lo cual estamos dispuestos a luchar y a tratar de apoyar para mitigar, ¿no? Para mitigar ese desconocimiento, esa ignorancia que viene desde diferentes factores, ¿no? Viene desde un factor de las universidades y los colegios, que en nuestras generaciones y en las pasadas, y sobre todo yo creo que desde la tuya y incluso los baby boomers y más atrás, nunca les enseñaron el valor de cuidar el agua, el valor de cuidar los recursos naturales, ni en el jardín, ni en el colegio, y mucho menos en la universidad. Yo soy diseñador de industrial, y ese tema de economía circular, de cuidado del medio ambiente y eso, se hacían pero como con una connotación muy hippie, ¿sabes? Como hay que cuidarlo, pero no te decían cómo hacerlo desde tu profesión. Entonces, acá lo que nosotros estamos tratando de hacer es llenar ese vacío que hay hoy en día en ese conocimiento, pero no desde la base hippie de hay que cuidar el medio ambiente y tenemos que todos entonces irnos a vivir a las montañas y dejar el progreso que hemos hecho como humanidad y como tecnología para que el mundo se revitalice. No, es cómo hacemos para que desde la innovación, la tecnología y todo el progreso que tenemos actualmente, la profesión avance para que la tecnología y la innovación se pongan en función de estas nuevas problemáticas, ¿no? Y aporten consistentemente con todos los factores que hoy en día hay que tener en cuenta.
Interesante, me hiciste acordar esto como la dicotomía falsa para mí de la izquierda o la derecha, ¿no? O la pobreza y la riqueza. Parecería que alguien que tenga ideas progresistas o de igualdad no puede tener dinero, o necesariamente va a estar en desacuerdo con el capitalismo. Y todas son paradigmas y construcciones culturales nuestras que hacen que, lamentablemente, algunos generan eso para generar falsos adversarios y tenernos a todos divididos, ¿no? Pero es como dices tú, esto no es de hippie o de una cosa como para hacerse el lindo o el que está de moda o el que no, es un tema de supervivencia de la especie. Ya no es un tema de más dinero, menos dinero. Bueno, si alguna empresa a su vez saca una diferencia competitiva por tener este tipo de liderazgo y gana más dinero, bueno, mejor para los accionistas y para los stakeholders. Pero en definitiva es un tema de principio de vida, que si realmente Claro, pusiéramos la vida como prioridad, como un valor prioritario, mira lo que está pasando hoy en el mundo, no entremos en detalle, pero digo, de guerras por todos lados, y nos matamos entre nosotros, y el otro día Harari dijo, ¿no? El gran filósofo israelí justamente dijo, nos estamos peleando entre nosotros y lo que tenemos que pelear es contra la inteligencia artificial. Tenemos que pelear contra las máquinas, pelear en el sentido metafórico de cómo unirnos para enfrentar, ni hablar contra el tema del cambio climático, ¿no? Pero digo, como diciendo, estamos, me parece, desfocalizando, ¿no? De cuál es verdaderamente el riesgo para la humanidad, ¿no? sí, 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 y creo que todo parte de ahí, esa palabra que tú dijiste, riesgo, es tal vez uno de los entrenamientos más importantes que hacemos, no en términos de, uy, esto es riesgo, entonces no lo hacemos, sino cómo entender el riesgo para verlo como una oportunidad de cambio, ¿cierto? Entonces, hay un montón de empresas que ya están haciendo eso. Un ejemplo de ellas, por ejemplo, SeedCloud, ¿sí? Que nace desde su base como una empresa de triple impacto, que se tiene en cuenta desde lo ambiental, lo social y lo económico. Entonces, ellos reducen los problemas de hambre, reducen los problemas medioambientales del desperdicio de alimentos que hay hoy en día en el mundo y al mismo tiempo están ayudando a las empresas y a su propia empresa a crecer económicamente, porque hay una eficiencia, ¿no? Y es que yo creo que también es el cambio de mentalidad que hay que tener. O sea, mucha gente cree que la eficiencia viene, yo cojo una materia virgen, la produzco y hago una salida de esa materia y después esa materia se desecha, ¿sí? Y queda allá. Entonces, a veces mucha gente siente que eso es eficiencia, pero la eficiencia real o el panorama de eficiencia que nosotros ofrecemos es, vuelva a coger ese material que le cuesta menos ahora que la materia virgen, ¿sí? Vuélvalo a producir o vuélvalo a transformar para volver a sacar más productos, ¿sí? Entonces, desde ese panorama, estoy siendo eficiente económicamente, siendo eficiente en mis operaciones, siendo eficiente a nivel ambiental y siendo eficiente a nivel social porque estoy dejando de contaminar y de lanzar tóxicos y eso pues al final es tóxico para nosotros. Y otra cosa que tú dijiste, o sea, al final el planeta va a seguir existiendo, ¿sabes? Sea como sea, pero lo que nosotros tenemos que pensar es en cómo nosotros seguimos participando como partes, digamos que del planeta, ¿no? Y seguimos siendo habitantes de este planeta. Exacto, porque el planeta va a encontrar la manera de sobrevivir y Sí, se va a ir regenerando como ya ha pasado obviamente en otras etapas de la historia del planeta. Ahora, el tema es el rol del ser humano como especie, cómo sobrevivimos, qué queremos. Incluso el otro día escuchaba a algunos pensadores que a veces uno se olvida de tantas conferencias que uno escucha, pero que diciendo que hemos evolucionado tanto tecnológicamente, pero cuando vemos el día a día de cómo el ser humano se sigue relacionando con otros y cómo nos seguimos matando como el otro día, que uno no puede creer desde el punto de vista casi bárbaro, es como que retrocediéramos siglos en la manera de seguirnos aniquilando, ¿no? A pesar de la evolución que supuestamente como especie también fuimos nosotros mismos la que la hemos creado, porque ¿quién ha creado los inventos, las grandes innovaciones tecnológicas, la mayor prolongación de la salud, que permite vivir más años, justamente por el tema de la silver economy y demás? Sin embargo, las cosas más instintivas básicas, lamentablemente seguimos comportándonos como bárbaros, ¿no? claro, sí, sí, eso es totalmente cierto. Nacho, ¿y cómo ves vos en América Latina el ambiente de otros que estén, no sé, tú me dirás, no conozco el ecosistema, ¿cómo está el tema hablándose en otros países? ¿Conoces actores? ¿Cómo crees que algún país de América Latina, porque recuerda que la Sociedad Latinoamericana de Estrategia estamos prácticamente en todos los países de la región, con académicos, algunos empresarios, estudiantes, si cuando ellos vean esto y lo escuchen en nuestro canal de YouTube, ¿cómo crees que qué país podríamos tomar más ejemplos o estamos todos medios en el mismo nivel? ¿Qué cosas conoces tú de experiencias de gente que está trabajando en este tema? Creo que, creo que hay un tema que le pega mucho a este tipo de iniciativas y es el entorno externo,
¿no? Hay dos factores, digamos que macroeconómicos que hacen que la sostenibilidad tenga mayor interés en una región o en otra. Si te vas a una región como la europea o la de Estados Unidos, son regiones que tienen dos cosas importantes. Uno, un consumidor súper exigente por este tipo de productos, que además de eso tiene un poder adquisitivo para poder pagar por ese tipo de productos, porque siempre hay algo que llamamos nosotros la prima verde, y es que siempre un producto sostenible va a tener un precio un poco más elevado que el tradicional, ¿sí? Pero entonces la calidad de vida y el soporte salarial de Europa es más alto para que la gente pueda decidir por este tipo de productos. Y lo segundo son las regulaciones. Regiones como la europea tienen una regulación, una normativa muchísimo más avanzada de la que está en regiones como Latinoamérica. Entonces, cuando vamos y transferimos esto acá a Latinoamérica, vemos que están pasando dos cosas. Una, a nivel de políticas públicas, se están haciendo cosas interesantes, se están gestando algunas regulaciones, ya hay algunas que están impresas en la mayor parte de Latinoamérica, temas de plástico, temas de economía circular en algunos sectores de la industria que son los que más contaminan. Hay un consumidor que cada vez está un poco más interesado por eso. Hay estudios, por ejemplo, hay un estudio de McKinsey que dice que el 80% de los consumidores están altamente interesados por el tema de sostenibilidad. Lo que pasa es que si tú te vas por el salario promedio de Latinoamérica y te vas por el producto promedio versus un producto tradicional, un producto promedio sostenible versus un producto tradicional promedio, pues el producto promedio sostenible cuesta 2.5 o 3 veces más de lo que cuesta un producto tradicional. Entonces, eso aumenta tu costo de la canasta familiar, eso aumenta tu costo de vida en general, ¿sí? Y cuando tú ya estás enfrente de la góndola donde tienes el producto sostenible y el que no es sostenible, pues obviamente vas a terminar escogiendo el que es mejor para tu bolsillo. Porque quieraslo o no, estás en modo supervivencia, ¿no? Y todavía muchas regiones en Latinoamérica, por más de que hay personas como tú y como yo que podemos ser muy afortunados de tener una vida tranquila económicamente, que podemos, digamos, que tomar decisiones en cómo consumir algunas cosas, todavía hay mucha gente afuera que no tiene ese poder de decisión, sino que su poder de decisión está predeterminado por qué tanta plata tiene en la billetera en ese día. Entonces, políticas públicas se están empezando a gestar, pero no hay mucha regulación y el consumidor todavía está muy optado por el poder que tiene su billetera y no por el poder real que tiene el producto y la responsabilidad que hay detrás de eso como consumidores. Entonces, ¿a qué responde el mercado latinoamericano en términos de oportunidad y cuáles están más avanzados? Aquellos que hoy en día sientan que el emprendimiento debe ir hacia ese frente, ¿no? Acá en Colombia, nosotros ya hemos identificado cerca de 150 o 200 emprendimientos que hoy en día están activos en este frente. En Chile hay buenas iniciativas, pero hay países que todavía les falta un poco, ¿no? Argentina es un país todavía muy rezagado, aun cuando su gobierno es de izquierda todavía, y que uno diría como, bueno, gobierno de izquierda debería tener más ímpetu por este tipo de iniciativas. El emprendimiento en Argentina por este tipo de temas no es mucho. Las grandes empresas, pues ya un Mercado Libre, un Globant, pues obviamente tienen una mentalidad muchísimo más avanzada que su propio país en términos de lo que espera el país por ellos. Y ya imponen sus propias reglas porque pues ya son mucho más grandes que la regulación de su propio país. Pero en general yo creo que los países que de pronto están más avanzados en eso son Colombia y Chile, ¿sí? Colombia y Chile son, yo creo que los que tienen más iniciativas activas en términos de emprendimiento, y a nivel latinoamericano las grandes empresas ya tienen una estrategia de sostenibilidad. Las cifras dicen que cerca del 70% de las grandes empresas de Latinoamérica ya tienen una estrategia de sostenibilidad. El 30% de ellas la está ejecutando
pero hay dos variaciones en cómo la están ejecutando, ¿sí? Que ese es el otro problema. Las grandes empresas normalmente tienen una fundación detrás de ellas, que antes usaban la fundación para resarcir o compensar un poco de su impacto negativo, y también pues para recibir un poco de reducción de impuestos en cada país, ¿no? Eso se llama responsabilidad social empresarial, ¿sí? Y ese es el común denominador de las empresas hoy en día, ¿sí? La gran mayoría de ellas están yendo hacia ese lado, pero es que hay otro vector que es el vector de crecimiento sostenible. ¿Cómo hago yo para ser más eficientes mis procesos, mis operaciones, mi economía interna y mi cultura desde este principio para que mis indicadores de rentabilidad y de negocio pues sigan incrementando en el tiempo y mi marca pueda sobrevivir otros 50 años en el mercado? Ese de abajo, hay empresas que nosotros ya tenemos reconocidas en Colombia que están haciendo eso. Por ejemplo, Alquería, por ejemplo, otra empresa como Juan Valdés, empresas como Da Vivienda, que tienen en su core de negocio o sea, su core de negocio es sostenible. No tienen una estrategia de sostenibilidad, sino que su core es sostenible. Y eso es muy diferente. Porque yo puedo tener una estrategia de sostenibilidad, hacer muchas cosas con esa estrategia, pero nunca vincularla a mi core de negocio. Cuando yo tengo un core de negocio sostenible, hago las cosas de la manera correcta. Y Perdón, si entiendo bien, ese sería como el ideal, ¿no? Que el es el proyecto ideal. ya de su génesis tuviera esa concepción, no una estrategia para compensar no, que ya fuera concebido con este paradigma. Exactamente. Y a eso nosotros también ayudamos a las empresas a descubrir cómo hacer esas reestructuraciones estratégicas para que su core de negocio sea sostenible, no para que tengan una estrategia de sostenibilidad. Cuando tú revisas, digamos que el panorama interno cultural de quienes están detrás de esas grandes iniciativas y que hicieron que las empresas adquirieran en su core de negocio la sostenibilidad, hay un dato muy interesante, y es que el 70% de los líderes que hay dentro de esas organizaciones son mujeres. No sabemos todavía exactamente por qué es, y estamos en este momento estamos haciendo un estudio en Colombia con cerca de las 20 marcas más grandes del país y multilatinas para entender por qué este fenómeno se da, ¿no? En muchas organizaciones donde la mujer es la líder en temas de sostenibilidad, hay un avance mucho más adelantado que en otras empresas donde la persona de sostenibilidad es hombre. Hay algunas conjeturas que tenemos o teorías todavía sin comprobar, que es nosotros como hombres somos mucho más atentos a otro tipo de sistemas económicos que la mujer, porque la mujer está genéticamente está más, digamos que adaptada a tener roles de cuidado, ¿no? Por su propia genética como madres, cabezas de familia, protectoras de su comunidad, mientras que los hombres eran los que salían a rebuscarse la vida para ver cómo traer un pedazo de carne a la mesa. Entonces, esa es una primera teoría. Sin embargo, hemos encontrado miles de factores que están incidiendo en esa teoría, están empezando a decirnos, bueno, puede que sí, pero a la misma vez hay muchos factores adicionales que están pegando del otro lado. Pero bueno, eso como para contarte un poco ahí haciendo un paréntesis. Muy interesante, muy interesante. Bueno, y como para ir al menos sacando esa conclusión, no te quiero quitar mucho tiempo, pero ¿dónde entra el Estado acá? O la política pública. Porque alguno me dirá, bueno, no, pero la sociedad somos nosotros, el Estado somos cada uno de nosotros, estamos de acuerdo, y eso es cierto filosóficamente hablando. Pero también sabemos que hay un presupuesto público, que hay una recaudación de impuestos. ¿Hasta dónde están los incentivos, la concientización? ¿Cómo ves esa parte? No solo tanto en Colombia, sino en general en América Latina sobre todo. Me imagino que hay unas diferencias abismales con Europa. Yo estoy viviendo en Europa temporalmente y realmente, por más que hay cosas que igual funcionan mal, pero tú te das cuenta, están, por ejemplo, en la conciencia de cómo clasificar la basura, donde hay tachos, colores, de cursos, multas importantes en caso que no lo hagas bien, vecinos que te pueden hasta denunciar si tú dejas las cosas el día que no corresponde, sacas el tacho de basura equivocado, en fin, hay todo como una especie casi ¿no? de aparato que te va llevando, hasta los que no veníamos acostumbrados con esa cultura, a tener que meterte en el embudo del tema, ¿no? Productos, mayor información en las etiquetas, en fin.
Me imagino que estamos abismales ahí en diferencia en América Latina, pero ¿cómo vos ves eso del rol del Estado y de la política pública? Bueno, como te decía antes, están los tres, bueno, hay tres factores que afectan macroeconómicamente a este tema. Y es, primero, qué tan cerca se siente el ciudadano promedio de este tipo de prácticas. Segundo, qué tan cercano se siente la empresa como organización frente a ese tipo de prácticas. Y tercero, cómo, y esto va a sonar muy latino en su concepción, cómo un político le saca provecho a eso, ¿sí? Porque es que al final el problema más grande es que el político le va sacando provecho a lo que siente que el ciudadano y la empresa está buscando, ¿sabes? Entonces, si el ciudadano está empujando por prácticas más sostenibles y la empresa también, seguramente los planes de gobierno y las campañas políticas irán más hacia ese sentido y el entorno o la maquinaria política se empezará a mover en ese sentido, ¿no? Porque entonces las empresas si ven que hay interés en el gobierno, entonces empiezan a trabajar con política pública para empezar a gestar esa doble vía en donde ellos se benefician y nosotros como empresarios nos beneficiamos. Y se empiezan a gestar regulaciones a nivel local, con la ciudadanía, a nivel de infraestructura, pero creo que tienen que estar esos tres factores alineados y todavía hay una desalineación muy fuerte en Latinoamérica porque hay un problema social muy grave que hoy en día está pasando todavía en Latinoamérica, es el tema de pobreza, ¿sí? Entonces, hasta que no solucionemos en Latinoamérica el problema macroeconómico de la pobreza o el factor macroeconómico de la pobreza y podamos como dejar por lo menos una base en donde la gente pueda vivir con dignidad, este va a ser una cosa que los políticos van a seguir aprovechando y de la cual se van a seguir alimentando hasta que no se pueda hacer algo que realmente contribuya con ese problema de raíz. Porque es que si te das cuenta, y como te dije anteriormente, en países como Estados Unidos y Europa, incluso en Asia, el promedio salarial de vida y la calidad de vida es más alta, ¿sí? Por lo cual los problemas evolucionan a problemas mucho más complejos, mucho más intelectuales, mucho más, ¿sí? Entonces, mientras allá están hablando de cómo incrementar el uso de la inteligencia artificial en el gobierno, acá estamos viendo es cómo hacemos para tratar de que la pobreza empiece a salir de ese esquema y empecemos a ver un poco más de igualdad económica, ¿no? Sin ponerle ningún tinte político, simplemente partiendo de la base financiera, ¿no? Esto me hace acordar los temas en los que yo me estoy especializando, viste que en algunos lugares de América Latina te dicen, bueno, pero ¿cómo? Está bien lo que me estás diciendo, la planificación después de los 50 años, el tema pensiones, el tema salud, pero si yo no sé cómo amanezco mañana, no sé cómo subsisto mañana, me estás planteando, no sé si voy a llegar a los 50, vivo, con salud, con familia, con casa o no, etcétera, ya vivo en la calle tal vez, ya no tengo, o sea, es cierto lo que tú dices, el contexto de las prioridades, de las necesidades prioritarias, hace que hay temas que son muy fundamentales y lo van a hacer, porque no hay duda como el tema de los plateados, o sea, no hay duda que ya el año que viene en España van a haber más personas de más de 65 años que menores de 15, en el año 24, ahora, ya en unos meses. Es tremendo. Y eso va a llegar a América Latina también y está en África, que yo voy a África incluso en noviembre con la Universidad de Ghana y la Latin American Studies Association a dar una charla sobre el aprendizaje de lo que está pasando en América Latina para proyectarlo en África tal vez a 20, 30 años, porque va a pasar. Ya hoy en el África subsahariana hay menos nacimientos que hace 50 años. En el África más pobre igual también hace menos niños. O sea, es un cambio global, no hay duda, es una mega tendencia. Sin embargo, y también como decís vos, hay que ponerlo en la mesa, para alguien que ya hoy está medio muerto en vida, lamentablemente, te dice, pero ¿y qué me voy a preocupar de lo que me pase en 20, 30, 40 años, Juan, si no sé cómo sigo hoy o mañana? Entonces, coincido contigo y ahí para redondear, Nacho, y agradeciéndote, si tuviéramos que decir entonces la agenda de retos, de desafíos o de tareas, no en connotación negativa, sino de lo que tal vez está haciendo, pero profundizando ese camino, ¿qué mensaje nos darías de cuáles serían las 3, 4 cosas claves que, sobre todo como sociedad y como sector privado, porque
ya aclaramos que el tema público va por otros intereses a veces. ¿Qué depende de cada uno de nosotros y como sociedad y como instituciones, como organizaciones, como empresas, poder hacer? Yo creo que es algo que está pasando en algunas empresas, es algo que tiene que pasar en todas. Es, al final, el Estado es un concepto apalancado por unas personas que usan los recursos pues, públicos para ciertos fines, ¿no? Pero las empresas son el motor económico de la nación, ¿sí? Desde ese punto de vista, si yo como empresa entiendo mi responsabilidad detrás de todo lo que está pasando a nivel social y a nivel ambiental, entiendo que los dos son ejes primordiales que tengo que cuidar y proteger para poder hacer que mi empresa siga creciendo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, entiendo que Latinoamérica de pronto es un país en donde la prima verde o el costo adicional de los productos sostenibles es un reto, ¿no? Entonces, el reto más importante que tengo que empezar a ver es cómo en los proyectos de economía circular o de algún tema que tenga que ver con sostenibilidad, puedo incluir la innovación y la tecnología puesta en función para que los costos se disminuyan, ¿sí? Y para que el valor final del producto sea sostenible en todo su sentido de la palabra, tanto social, porque el precio es asequible para el público y el segmento al cual le estoy apuntando, y tanto ambientalmente porque no está generando sus daños colaterales. Si entiendo esos dos elementos y uso mi transformación digital, tecnológica y cultural desde esa vertiente, puedo convertirme en una empresa no solamente responsable, sino una empresa que realmente pueda empezar a ganar muchísimo más mercado en mi segmento, ¿sí? Por ejemplo, imagínate que pudieras vender productos alimenticios que fueran saludables, a un precio razonable y que fueran medioambientalmente responsables, ¿no? Esos tres elementos, cuando tú lo pones en una góndola donde el precio es el mismo que un producto que no lo es, pues ya a un latinoamericano promedio que tenía este producto como el tradicional, porque por el precio es el que prefiere, pero tiene al lado otro que tiene ese mismo contexto, pues seguramente va a querer este, porque ya tiene un interés por la sostenibilidad tanto social como ambiental. Entonces, hay un gran reto hoy en día en Latinoamérica, y es que mientras en Estados Unidos y en Europa están pensando la tecnología y la innovación de una forma diferente, porque ese problema seguramente no es el más álgido, acá tenemos que poner la tecnología y la innovación en una función en donde realmente aporte consistentemente con reducir precios, aumentar valor ambiental, aumentar valor social, y poder desde esa misma perspectiva apoyar con las problemáticas que tenemos acá en Latinoamérica. Tenemos que dejar de transferir tecnologías que hay en otras partes del mundo como parte de nuestro emprendimiento, y empezar a usar la cabeza en función de la creatividad para poder usar los problemas que tenemos acá como oportunidades para crear empresas que puedan seguir creciendo y aporten realmente. Perfecto, Nacho. Clarísimo, clarísimo. Yo creo que estamos redondeando los 30, 35 minutos. Es un buen tiempo como para que estas cápsulas no se hagan largas. Sabemos que la gente hoy por hoy en el on demand se aburre rápido, pero es interesante. Yo te seguiría escuchando. Tal vez el año que viene vamos haciendo alguna otra dentro de un tiempo para ver incluso el progreso, la evolución de estos temas. Estos son de las tareas que yo creo como SLADE que tenemos que hacer. No solo tanto generar nosotros conocimiento, sino estar atento a dónde está el conocimiento, a la evolución de las tendencias de los actores que realmente ejecutan estrategias, porque esto es implementar estrategias, porque teoría, estrategia, todos en teoría sabemos y hasta es fácil armar lindos planes, ¿no? Y lindos manuales de estrategia. El tema es cómo está la implementación de los grandes retos estratégicos, porque esto es un reto estratégico, no cabe la menor duda, la anticipación a un futuro que va a venir, que ya está, y que cada vez va a ser más, nos va a dejar más desnudos en lo que tal vez estamos rezagados. Así que Juan Ignacio Vélez, un gustazo, agradecerte este tiempo, nos volveremos a ver si Dios quiere, y personalmente también, en unos días yo voy a Colombia, ojalá nos tomemos un cafecito por allá, y te agradezco muchísimo este tiempo, espero que te hayas sentido cómodo con el diálogo, con la conversación, y nos vamos a seguir enterando mutuamente de qué estamos haciendo. Dale, Juan, un gusto también para mí poder compartir este espacio contigo.
Perfecto, un gustazo. Bueno.